Danmachi, no hay salvación sin un héroe. Capítulo 2, Informe de Estado. Puff Asfi. Asfi se encontraba en una fosa de cadáveres. Publica algo cerca de horario. ¿Qué hacía ahí? Bueno, busca el cuerpo de una persona quien debía traer una nueva era al mundo, pero una fuerza externa llamada mentiras hizo que la oscuridad externa a él apagara su llama de vida que era blanca pura. Ya había tardado un rato en busca del cuerpo. Asfi no entendía por qué el cuerpo no estaba. Se supone que debería estar aquí. Una espada le atravesó su estómago, además que antes de eso le dieron una paliza que fácilmente le romperían los huesos a cualquiera por parte de personas mucho más fuertes que él. Ya había tenido la teoría que las bestias carroñeras que habitan cerca de aquí se lo habían comido, pero esa teoría fue desmentida tras ver que había otros cuerpos que no presentaban mordidas o algún rastro de sangre o huellas de las criaturas que podían estar relacionada con la desaparición del cuerpo del chico, pero nada, es como si su cuerpo simplemente se hubiese ido volando, es lo único que hubiese explicado la desaparición tan rápida del cadáver. Asfi. No hay nada, es como si solo se hubiese ido. Dijo para seguir buscando en los alrededores cercanos de la fosa. En horario, para ser más específicos, en el gremio. En el tablón de anuncios, había una gran multitud de aventureros que reaccionaban de formas diferentes, había enojo, tristeza, algunos solos no creían lo que se había publicado. Y cómo no, si el anuncio principal decía que el aventurero Belcranelo Ravid Foot era un espía que solo estaba en horario para recolectar y enviar información de horario para fuerzas externas como principal dependiente Rakia, que por lo visto pagaba una gran suma por esta información, que era crucial para ellos ya que querían conquistar horario y anexarlo a su reino. También se supo que incluso el reino de Alf tenía pedidos sobre reportes del herrero Wolf Cropso y algún otro herrero que pueda crear armas poderosas. Era solo un gran alivio que Evilus no requería de este chico para recopilar información y exponer más a toda esta gran ciudad. Dentro del gremio de aventuras, además de la furia que había en los aventureros que no podían creer que ese chico que se veía muy inocente sea un traidor de tal calibre que ponía el dinero encima de todo lo demás. En una oficina pequeña se encontraba una semielfa que no sabía qué sentir al respecto. Estaba furiosa y a la vez triste ya que el aventurero que consideraba su hermano menor realmente sea de esa forma un mentiroso que ponía el valor monetario que el sentimental. Toc, toc. Eina. Sniff misa, Sniff, lo siento pero no podré trabajar hoy. Sniff, dile a Royman que me retiraré. Sniff. Royman. Enya-san, soy yo. Royman, tengo una petición directa de Uranos. Enya se empezó a limpiar las lágrimas y con un gran suspiro abrió la puerta para dejar pasar a su jefe, el elfo gordo y sudoroso Royman, con cierta confusión ya que dijo sobre una solicitud del dios Uranos que quería. ¿Y por qué ella? No lo sabría pero tenía que obedecer. Royman. Sé que están en una situación difícil y delicada, pero esta solicitud es del dios del gremio, por lo que se compararía a una orden divina de partes del dios fundador del gremio. No sé los detalles pero me pidió que vayas a la por la familia Miach, Hermes y Demeter respectivamente y que vengan al gremio por la noche a las 11 de la noche. Dijo Royman entregando la hoja a Eina para luego retirarse ya que sabía de la relación de la asesora y el aventurero. A él no le importaba realmente sobre la traición del chico ya que la sola presión que ya tenía era suficiente para que otras cosas externas a él le afectaran como a los demás. Eina solo miró la hoja y la leyó más calmada. Anota. Por este medio solicito que la trabajadora Eina, tuya asesora del aventurero Belcranel, cumpla con las siguientes indicaciones: ir a las respectivas sedes de las familias Demeter, Hermes y Miach para una reunión en el gremio a las 11 de la noche, además de traer a algunos miembros de sus familias a la vez. Se solicita la presencia de la portavoz para la reunión. Este mensaje es una solicitud del dios Uranos o el dios del gremio de aventureros, por lo que no puede ser desobedecida por las familias que usan el calabozo de forma consecutiva para desarrollo de dichas familias. Eina no sabía qué decir, tenía que ir a dar el aviso a estas 3 familias y asistir a la reunión, pero ¿por qué ella? No era aventurera ni mucho menos alguien importante en el gremio ya que solo era una encargada como sus compañeros. Si alguien debía de asistir a tal reunión era el mismo Royman o Rose ya que eran las personas con más experiencia o encajarían mejor para estas cosas.
De todos modos Eina solo tomó la hoja, se recompuso a una postura seria y erguida, se dispuso a crear las respectivas invitaciones y marchar a las sedes para reunirse con las familias citadas. Saliendo de la habitación solo miro a la gran horda de aventureros que solo hablaban del gran anuncio de hoy. Escucho algunas cosas sobre el tema y muchos insultos a aquel chico que lo consideraba su hermano menos. Abed 1. Vaya basura. Abed 2. Merecía algo peor. Abed 3. Al menos nadie lo volverá a ver. La familia Loki se encargó de eliminar a esa escoria. Eina también quería decir esas cosas, pero algo dentro de ella le decía que si lo hacía se arrepentiría después y que debería defenderlo a ese chico, a su hermanito. Abed 4. Como quisiera tenerlo aquí y darle una paliza yo mismo. ¿No lo crees, Mort? Mort, cállate, tú sabes que no puedes insultar a ese chico. Algunos aventureros voltearon a ver al aventurero con cicatrices en la cara con algo de enojo porque... Bueno, parece querer defender a ese chico que ha traicionado a toda la ciudad. Aben, estás defendiendo a ese traidor. Mort, porque me ven así. Sabemos que la mayoría está aquí por dinero y solo por eso si nos hubieran ofrecido el mismo trato que Rabbit Ford lo hubiésemos aceptado, así que no me culpen por defender a alguien que pensó y tuvo resultados en grande. Todos aquí sabemos que hacia la familia Soma y Apolo antes de la llegada del chico. Si no tienes nada más que decir, me voy, tengo que matar algo feo y de paso ganar dinero. Con esas palabras Mort se fue del gremio dejando al grupo de aventureros y a Eina algo confusos. Avenged 2. Tiene razón. Avenged 3. ¿Qué? Avenged 2. Que tiene razón, maldito sordo. Avenged 3. ¿Que piensas en traicionar a la ciudad también? Avenged 2. No, pero sabes lo que hemos hecho nosotros por grandes cantidades de dinero, así que cállate y vámonos. Avenged 3. TCH, maldita sea. Algunos aventureros se fueron del gremio ya que sabían bien cómo es la realidad, que pasaban en horario y que algunos merecían el mismo castigo que el aventurero o peor. Eina solo se quedó perpleja ya que también se le habían dado oportunidades de dar información falsa a aventureros o dar información confidencial del gremio a familias corruptas y no precisamente sumas pequeñas de bailes, pero ella negó todo ese tipo de sobornos y los reportaba a su superior más cercano. O habían casos de traición en grupos de aventureros, ya sea de uno contra toda su familia o viceversa. Eina se sentía agradecida por dentro ya que alguien había defendido a su hermano pequeño, pero a la vez sentía como una punzada en el corazón. Era constante, como si fuera fuego. Su llama de ira con aquel muchacho se redujo drásticamente dejando solo la de tristeza. ¿Tristeza? ¿Por qué? Supongo que hay que leer una pequeña parte del anuncio. Anuncio. A todos los habitantes de Horario se les informa que en estos días el aventurero llamado Bello Cranel era un informante anónimo a fuerzas invasoras de Horario, por lo que debido a cometer alta traición a la ciudad la familia Loki actuó de manera rápida, dando un juicio al aventurero antes mencionado, donde se encontró culpable y se le dio la pena de muerte. Esa última palabra muerte es lo que hacía una estocada en su pecho. Su hermano había sido ejecutado y no lo volvería a ver. No sabía cómo había llegado el juez a esa sentencia, ni quién fue su verdugo, pero nada se podía hacer ahora, solo podía continuar con su trabajo como siempre. Así tomó las invitaciones que había preparado para cada familia y fue a entregarlas a sus respectivas familias. Pof Hermes. Hermes se encontraba cavando un agujero en la tierra, pero se detuvo a pensar algunas cosas. El dios Hermes se encontraba en un pequeño claro, se podría decir que era un lugar tranquilo en su sede o en unas de sus bases en todo Horario. Estaba algo decaído ya que le pidieron vigilar a un niño a petición de un viejo amigo. Él nunca supo del juicio que se preparaba para Bella, pero si hubiese sido el Cado lo escondería e incluso lo sacaría de Horario si era posible. Ese niño con un alma blanca, no ese aventurero que lo que quería era ser un héroe y que además llevaría al mundo a una nueva era, había sido asesinado a sus espaldas y cuando quiso actuar era demasiado tarde. Solo le quedaba darle un entierro digno de un soñador y eso lo que haría. Hermes sintió como una presencia que le aterraba, pero a la vez quería se aproximaba a él. Hermes. ¿Lo trajiste, Asfi? Asfi. No pude recuperar su cuerpo, lo busqué incluso en los alrededores pero no pude localizarlo, lo siento.
Hermes tras esas palabras se quedó estático, un cuerpo inerte no podía simplemente desaparecer de un momento a otro, sin contar que este ya no tendría vida para moverse. Iba a decir algo tras ese reporte del fallo de recuperación del cuerpo de Belcranel, pero miró la mano de su capitana de familia, era una carta, y no sabía por qué había recibido una. Normalmente todos sus avisos llegan a sus oídos antes de siquiera saberlo, pero este no. Asfi. Es una carta de Uranos. Dijo con simpleza, pero se notaba un toque de extrañeza. Era como si la carta en sí fuera una reliquia que solo se les entrega a personas que contaban con los recursos para pagarla. Asfi. Tenemos que reunirnos en el gremio con él hoy a las 11 p.m. Hermes solo asintió. El funeral que planeaba para Belle tenía que posponerse por dos razones: la falta del cuerpo y la invitación del dios del gremio. Por primera vez en mucho tiempo era llamado por Uranos, algo que para él era casi imposible, pero aquí estaba. No sabía qué pasaría, pero de algo estaba seguro: tenía que ver con Belcranel, o si no nunca hubiese llegado a este evento a él. Fin del capítulo 2. Danmachi, no hay salvación sin un héroe. Capítulo 3. Terror en Rivira. La familia Loki, la segunda más poderosa de Horario, empezaba una nueva expedición a los pisos profundos para conseguir más materiales, dinero y subir sus estadísticas. El aura de esta familia, que exponía a los demás aventureros de clase baja, era muy seria. Normalmente cuando estos pasaban por la mazmorra y los demás aventureros los veían, estos amigablemente saludaban a los demás y seguían sus caminos como si nada. Esta vez el aura que los rodeaba era muy serio, ni un saludo ni una mirada, nada. Los aventureros, que normalmente se sentían seguros con su aura de grandeza y de poder, a pesar de solo ser la segunda familia más fuerte, todo Horario confiaba en esta familia, ya que la familia Freya normalmente todos los consideran como locos obsesionados con su diosa. Esto deja en más prestigio a la familia de la diosa de las bromas. Todo lo que hacían tenía un impacto positivo en Horario, pero esta vez no sabían qué pasaba para que la seriedad de esta familia sea lo que reine en su aura. En la familia Loki se encontraba una amazona deprimida porque acababa de perder a un amigo que no se podía comparar con poder, pero sí con gustos. A los dos les gustaban las historias de héroes y sabían muchos de estos, al punto de que cuando estos se reunían parecían niños pequeños, ya que se ponían a hablar de estos temas con tanta obsesión que los demás solo podrían pensar que a menos que estos se volvieran pareja, nunca encontrarían el amor, o por lo menos llegar al matrimonio. Tione. Etiona, ¿aún piensas en él? Deberías ya olvidarlo. Hay muchas más personas con las que puedes platicar sobre tus héroes y cosas de niños. La amazona, con déficits de responsabilidad y otro par de cosas, solo alzó la mirada y la volvió a bajar. Su hermana sabía qué le estaba pasando, pero se negaba a pensar que la orden de su capitán había sido incorrecta. Ese chico era un traidor que solo vio a su hermana como una llave a las posesiones. Información de su familia. Se merecía todo lo que le pasó. Vete. Ya no hablen de esa basura, tan solo recordarlo me enferma. Era basura y tuvo lo que merecía, incluso más. Para mí, que ya está siendo castigado en el infierno. Ojalá pudiera ver cómo sufre, ¿o no lo Aiz? Aiz. Aiz ni respondió ni les dirigió la mirada, solo siguió caminando como si nadie estuviera a su lado. Vete. Aiz, ¿me estás escuchando? Dijo Vete un poco más fuerte, casi gritando. Vete. Aiz. Vete se sentía irritado, ya ninguno de sus llamados fue respondido. Estaba a punto de ir a sujetar el hombro de su compañera para que le respondiera, pero cuando este ya estaba cerca fue detenido por fin su capitán, el cual con una mirada seria solo volteó su cabeza de un lado a otro. Esto hizo que este solo volviera a su lugar, no sin chasquear la lengua antes. Fin. Estamos a punto de entrar al piso 17. Aiz, ¿te importaría encargarte del jefe de piso? Aiz. Aiz solo salió corriendo a por el monstruo jefe del calabozo. A pesar de ser el primero, este marcaba la diferencia de poder en los aventureros, ya que las clases bajas, aunque muchos estos, nunca podría acabar con este sino antes perder a una gran cantidad de vidas de bajo rango. La familia Loki solo vio como Aiz se fue corriendo a gran velocidad para acabar con el jefe y que este no cause problemas a los demás miembros de su familia y gastar los menos recursos a su familia que podrían usar más adelante en los pisos profundos. Cada objeto tenía que contar, era algo que esta familia sabía. Rivería. Es incluso más fría que antes. Es lo que pensó la elfa subcapitana de su familia tras ver partir a la que veía como su propia hija. Vete.
Y como no, si la persona que le agradaba siempre fue basura, se los dije. Fin. Silencio. Vete. Acordamos no decir nada ni tocar el tema de Bello Cranel. Gareth. Aunque traidor, es el único que pudo afectar a Aid de manera positiva, el saber su verdadero propósito también iba a afectar de forma negativa. Antes mostraba más emociones, pero ahora vuelve a su estado de antes, solo matar y hacerse fuerte. Ante las palabras dichas por el gran enano, todos solo miraron en distintas direcciones con diferentes expresiones, unos serios, otros con una notoria rabia y solo una con tristeza, y tan solo siguieron avanzando para toparse en el siguiente piso. El grupo, formado de no más de 25 personas, estaba por entrar al piso 17, pero en la entrada se encontraba Aid, la cual solo estaba parada ahí sin hacer nada. Fin. ¿Te encargaste del Goliat tan rápido? Aid. Fin. Tomaré eso como un sí. Lo que no esperaba era la repentina mirada de asombro de Aid, la cual con su mano derecha señaló al frente. Los ejecutivos solo miraron a donde señalaba su compañera, la cual al ver lo que había delante solo se pudieron sorprender también. Lefilla. ¿Eso es el Goliat?, dijo la elfo de nivel 4 a una maza de carne desparramado. Fin. Vete, es como él. Quiero decir, huele a él. Vete solo asintió. No se podía ver la gema de este, por lo que su único recurso para saber si la horrible escena que había delante de ellos era lo que se podría decir como el primer jefe de la mazmorra. Sangre por todos lados, trozos de carne desparramos en todo el lugar y casi sin una marca de pelea. Era como si lo que fuera que le haya hecho al el Goliat se hubiese divertido con él de forma tortuosa con él, pero lo que más resaltaba era una enorme espada incrustada en él. Para ser más exactos, la zona menos afectada se podría decir, estaba incrustada en lo que parece ser o fue una vez el estómago del monstruo. Rivería. ¿Quién o qué habrá hecho esto? La elfa, al igual y todos sus compañeros, se encontraba perpleja tras ver esa escena. ¿Quién podría hacer tal obra y a tal monstruo? La respuesta era clara: otro monstruo, pero ¿cuál? Apenas era el piso 17, no había nadie de la ciudad, o por lo menos un aventurero, que podría hacer esto a tal criatura. Normalmente el Goliat es ejecutado lo más rápido posible para conseguir sus gemas y ganar mucho dinero con esta. Fin. Se acercaba al Goliat para ver si podía identificar el cómo fue dañado, ya que los trozos de carne que habían en todo el piso no parecían cortes de una espada, ni mucho menos la gran espada que había en el pecho. Esa arma era igual de grande que un humano promedio, pero en cuanto se acercó más, Gareth. Fin retrocede. Fin dio un salto hacia atrás a una gran velocidad. No por nada él era un aventurero de primera clase. Una gran mano aterrizó donde estaba el payún. Era la mano del Goliat, que en un intento desesperado para atacar a lo que había hecho esto, no vio que se había retirado dejándolo al borde de la muerte. Ni siquiera su regeneración lo salvaría de esta, y con su último esfuerzo dado solo volvió a su estado deplorable y luego morir de poco a poco. Los trozos de carne se esfumaron dejando solo la gema del jefe, que estaba donde perforada aún por la espada. Fin. Hay que avanzar, lo que fuera que haya hecho esto puede seguir adelante donde se encuentra Rivirá, exclamó el capitán de su familia, recibiendo un asentamiento de caras de todos que se encontraban ahí. Todos los que estaban ahí corrieron rápido al piso 18, donde se encontraba la pequeña ciudad de Rivirá, una ciudad de aventureros para aventureros. Fin. Mente. Espero que nada de lo que pasó aquí haya pasado también en la ciudad, pensó el payún, sin saber lo que esperaría adelante. Todos rápido llegaron al piso 18, pero todos se quedaron con una mirada de miedo al ver la situación del piso. Los cristales del techo, la mayoría, estaban rotos, pero aún suficientes para que se pueda ver el estado del piso. Fuego por todas partes, tanto monstruos como humanos asesinado o por medio matar. Las hermosas vitas que habían antes estaban marchitas y los ríos tenían cadáveres flotando y desangrándose en estos. Aventerido. Ayuda, dijo una débil voz casi seca, del todo suplicando porque alguien lo salve. Fin. Rivería. Rivería. Sí lo sé. La elfa iba a empezar a curar a el herido si no fuera porque dijo lo siguiente. Aventerido. Mátenme, por favor, mátenme, no puedo vivir después de haber visto todo esto.
Todos se quedaron en shock. Un aventurero que estaba en Rivira, que normalmente son orgullosos no tanto como los elfos, pero aún así no se dejarían intimidar por nada, y solo si algo se interpusiera en su camino este encontraría la forma de superarlo con ayuda de sus compañeros. Ese tipo de aventurero estaba pidiendo clemencia en base a su muerte. Fin. Espera, no digas eso, podemos ayudarte, dinos qué pasó aquí y te ayudaremos a sobrepasarlo, dijo el Payún para intentar calmar al aventurero agonizante por su muerte. Aventerido. No hay salvación, el regreso por venganza, ustedes provocaron esto y ahora él vendrá para acabar con todos. Fin. Espera, ¿de qué hablan? ¿De quién estás hablando? Aventerido. No crean que no lo sé, vi su anuncio esta mañana, todo esto es su culpa, familia Loki. Él no se calmará hasta ver cómo todos ustedes sufren, también irá por todos los que estuvieron ahí. Gareth. ¿De qué hablas, muchacho? No entendemos qué dices, dijo el enano con seriedad pero con mucha curiosidad. Aventerido. Ojos de sangre. Es lo único que dijo antes de perder la vida con su último suspiro. Vete. ¿Qué mierda está pasando aquí? Como que tenemos la culpa, gritó el hombre mitad lobo. Fin. Al pueblo rápido, ordenó el capitán haciendo caso omiso a lo que dijo su compañero. Con relativa rapidez llegaron a la entrada de la ciudad, donde el ambiente no era muy distinto al de afuera, solo que aquí la cantidad de cadáveres era superior. Fin. Busquen cualquier pista o superviviente que haya aquí, ordenó rápido el capitán. Tras un rato de búsqueda por todos, no se encontraba ningún alma aquí, solo cuerpos y más cuerpo. Vete. Aquí, dijo para que todos se dirigieran rápido a donde este se encontraba, que era un bar con un tamaño pequeño, donde se encontraba Bors, quien era representante de esta ciudad. A diferencia de los demás afuera, este estaba relativamente bien claro, sin contar sus moretones, cortadas y huesos posiblemente rotos. Fin. Rivería. Rivería empezó a curar a Bors con su magia, el cual por lo visto solo se encontraba al punto medio de la inconsciencia. Su respiración era rápida, pero con la magia de curaciones Rivería empezó a ser más tranquila, recuperando la conciencia. Bors. Familia Loki, dijo el apenas consciente. Fin. ¿Qué pasó aquí? Más bien, ¿qué pasó en todo el lugar?, dijo rápidamente el Payún sin titubear. Bors. No es obvio, fuimos masacrados, no hubo piedad, la mayoría muertos. Es una suerte si alguien más que yo haya sobrevivido. Fin. ¿Pero por quién? ¿Y por qué dices que eres el único sobreviviente?, volvió a preguntar el Payún. Bors. Fácil, porque alguien tiene que contar lo que pasó, siempre debe de haber por lo menos un testigo de lo que pasa o pasó. En mi caso, por desgracia o suerte, soy el único sobreviviente, el único testigo que se necesita para contar lo que pasó aquí. Y respondiendo a tu otra pregunta fue. Pero antes de que dijera lo último, un grito desgarrador se escuchó por todos lados. Busquen grito de Tinky Winky, no sé bien cómo poner audio y no quiero arriesgar a que algo se elimine de la historia, sé que tiene otro nombre pero qué hueva buscar. Bors. Parece que quedaba uno, encontrarán la respuesta de esa pregunta allá afuera, dijo Bors para luego intentar descansar en el piso. Fin. De acuerdo, todos alisten sus armas, posiblemente lo que haya ahí fuera quiera sangre, pero no tendrá nada de la nuestra. Todos solo asintieron y salieron en busca de lo que fuera que haya hecho esto, a donde que ese último grito se escuchó, que parecía venir de una colina cercana. Al llegar a la colina estaba el cuerpo muerto de esa persona, sus piernas habían sido cortadas y su pecho atravesado por una espada que parecía estar rojo, como si hubieran quemado el metal antes de ser usado para la ejecución, un poco alejado de este, dando la espalda con una capa negra bastante oscura. Fin. Oye, ¿tú quién eres? ¿Fuiste tú quien hizo esto?, dijo Finn seriamente, pero no hubo respuesta. Vete. Finn, no es obvio que fue él, de qué otra forma sería el único aparte de Bors que estaría con vida, dijo gritando el lobo con mucha ira y tomando su pose de guardia. La figura solo se volteó, pero aún tenía una capucha que cubría su cara. Vete. Muéstrate, cobarde. No hubo respuesta, pero la figura alzó sus manos hacia su capucha para quitársela, dejando ver una cabellera blanca y ojos negros que mostraban solo 2 puntos rojos, y estaba llorando. Llorando sangre. Todos. Bet/Cranel/Argonauta. Todos dijeron al mismo tiempo, pero nadie recibió respuesta alguna, pero todos vieron su cara, la cual lloraba sangre. Fin del capítulo 3.